luego lo veremos a continuación, pero aquí es bueno hacer énfasis en esto. Definimos lo que es sistema diagonalmente dominante. Dominante. Entonces, diremos que un sistema es diagonalmente dominante por definición cuando se cumpla el siguiente conjunto de condiciones. El valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal en la primera ecuación, que sería A11, deberá ser mayor a la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa ecuación. Entonces el otro coeficiente sería A12, todos ellos tomados en valor absoluto, ¿no? A12 en valor absoluto, más el siguiente que sería A13 en valor absoluto, más hasta llegar al último coeficiente que resta, ¿no? Que sería el valor absoluto de A sub 1n. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que en la primera ecuación, fíjense ustedes acá, el coeficiente de la diagonal principal es A11, en valor absoluto debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa ecuación. Bien. Luego, la otra condición se aplica para la segunda ecuación. De la misma forma, otra vez el coeficiente de la diagonal principal, voy a escribirlo acá, el coeficiente de la diagonal principal, A sub 2 en la segunda ecuación, debe ser mayor que la suma de los restantes coeficientes en esa ecuación. Tendríamos el A21, perdón, el A21 más el A23 más, y hasta llegar al último coeficiente en esa ecuación, que es la segunda ecuación, ¿no? Que sería el A2n. A2n en valor absoluto. Y así continuamos hasta establecer este tipo de condición para la última ecuación. En la última ecuación, el coeficiente de la diagonal es el coeficiente A sub n, ¿no? La enésima ecuación, en la enésima variable, es el ANN. En valor absoluto debe ser mayor. Como estamos en la enésima ecuación, acá vamos a tener el AN1 en valor absoluto más el siguiente en esa ecuación, que es el AN2, más el valor absoluto de los siguientes hasta llegar al último en esa ecuación, que sería el A sub n de la enésima ecuación, ¿no? A sub n y de la variable n-1, entonces A sub n y n-1 en columna. Bien, así se define el sistema diagonalmente dominante. Es aquel que cumple todas estas condiciones, no algunas de esas condiciones, sino todas las condiciones. Es que es importante que se cumplan todas las condiciones que he escrito ahí del sistema. Cuando se cumplen todas, remarco todas las condiciones, entonces decimos que el sistema es diagonalmente dominante. Bien, esto es importante porque ahora vemos un teorema que tenemos acá para los métodos iterativos. Este teorema afirma que hay la siguiente implicación. Sistema diagonalmente dominante
dominante esta es una proposición que implica que el método converge. El método iterativo, ya sea de Jacobi o de Gauss-Seidel, es cualquiera de los dos, vale para los dos métodos. Ese método va a tener convergencia en ese sistema. Converge. El método converge. Entonces vemos que la proposición o la condición de que el sistema sea diagonalmente dominante es una condición suficiente para la convergencia del método. Pero no es una condición necesaria. Es decir, si cambiamos el orden de las proposiciones de la implicación y decimos el método converge, entonces diagonalmente dominante, no es cierto en general. O sea, el sistema o el método más bien puede todavía tener convergencia si el sistema no es diagonalmente dominante. Pero si es diagonalmente dominante, está garantizada la convergencia. Entonces, por eso es condición suficiente y no necesaria. No necesaria. Quiere decir que todavía podemos tener convergencia cuando el sistema no sea diagonalmente dominante. Bien, eso es lo que quería aclarar. Entonces, una condición suficiente esta para la convergencia. Condición suficiente para la convergencia. Muy bien. Entonces ya tenemos una condición que la deberemos verificar en el sistema para ver si hay convergencia de antemano, ¿no? Ahora, si no se cumple todavía, podríamos intentar usar el método iterativo, pero ya no tenemos garantía de convergencia. Ese es el problema. Sin embargo, aquí aclaro que muchos de los problemas de ingeniería no son diagonalmente dominantes y sí tienen convergencia. Hay una condición que tiene que ver con los autovalores de la matriz de coeficiente. Eso ya teníamos que profundizar más en el álgebra lineal. Y si todos los autovalores de la matriz de coeficiente resultan ser mayores que 0, entonces está garantizada también. Esa es una condición ya necesaria y suficiente para la convergencia del método, ¿no? Es una condición mucho más fuerte, pero obviamente analizar los autovalores de una matriz de coeficiente grande es un problema grande también. Entonces es más simple verificar esta diagonalmente dominante. Si se cumple ya estamos tranquilos, seguro que hay convergencia. Y si no se cumple nos arriesgamos. Puede ser que haya convergencia o no haya convergencia. Bien. Esta es la fórmula iterativa entonces del método de Jacobi. Ahora Gauss-Seidel tiene la misma fórmula iterativa de base, o sea, es la misma fórmula en la cual el sistema se escribe despejando cada una de las incógnitas de la diagonal principal en el sistema en términos de las restantes. Solo que hay un cambio en el número de iteración en el lado derecho. Lo que observó Gauss-Seidel es lo siguiente. Nosotros siempre que utilizamos un método iterativo estamos asumiendo que va a haber convergencia. Y si esto es así, entonces en general se da que cada nuevo valor calculado, iteración mayor, va a ser más cercano a la solución que el valor anterior. Entonces, lo que dice Jacobi es lo siguiente: aprovechemos el procedimiento de Jacobi y comencemos con el cálculo de la iteración K más 1. Imaginemos que está entrando en el lado derecho las iteraciones K, las iteraciones K. Y entonces son los valores anteriores que entran acá en el lado derecho. Y nos dan como resultado en la fórmula iterativa
el siguiente valor de x1. En ese momento, entonces, yo tengo para x1 dos valores. Tengo el x1k, el valor anterior, y tengo el x1k más 1, el valor siguiente. ¿Cuál es mejor? Obviamente, el valor siguiente. A la solución, entonces lo uso. Ahí está la diferencia. Cada valor de variable calculado en una ecuación anterior se sustituye en lugar del valor anterior en la siguiente ecuación. Entonces, el x1 anterior que tenía la fórmula de Jacobi acá, se cambia por el x1 siguiente, ¿no? Por la siguiente iteración que es mejor. Y así de esa manera, aquí ahora ya tendríamos, fíjense, una vez calculado el x2k más 1, tendríamos para x2 también dos valores. Tendríamos el valor anterior de x2, que es x2k, y ahora tenemos el x2k más 1. Tenemos el x2k más 1. ¿Cuál es mejor? Obviamente, el nuevo valor que acabamos de calcular en esta segunda ecuación, ¿no? Entonces, cuando vaya a la tercera ecuación, este sustituirá al valor de x2 y este sustituirá al valor de x1 en la tercera ecuación. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando llegue a la última ecuación, ya tendré los valores nuevos de todas las variables. O sea, cuando yo llegue acá, ya habré calculado para cada una de las variables, habré calculado yo sus nuevos valores, ¿no? En este momento yo tendré el x1, k más 1, el x1k más 1, también tendré el x2 k más 1, tendré también para x3 y así sucesivamente hasta llegar al xn, n menos 1, la variable penúltima. También conoceré su valor siguiente, k más 1. Entonces, en la última ecuación, ya yo no tengo por qué usar los valores antiguos. Si tengo para todas las variables los valores nuevos, todas las variables. Esa es la diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel. Y muestra una significativa aceleración en la convergencia. El número de iteraciones va a ser menor en general, siempre diría, en el método de Gauss-Seidel respecto al de Jacobi. En sistemas pequeños no se nota mucho la diferencia, a veces no pasa más de una iteración que se economiza. Pero en sistemas grandes, en sistemas, digamos, con 100 o con 1000 ecuaciones, ahí sí la convergencia se nota la velocidad de convergencia. Es mucho más rápido, mucho menos iteraciones en el método de Gauss-Seidel que en el método de Jacobi. Bien. Otro comentario que viene al caso acá ahora. ¿Por qué usar métodos iterativos? ¿Quién me da una respuesta? Si yo tengo los métodos directos que me resuelven por el proceso de eliminación con pivoteo, me resuelven cualquier sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿por qué tengo que ir a utilizar fórmulas iterativas que son más trabajosas? Si la fórmula iterativa va a dar mucho más trabajo porque hay que hacer varias iteraciones. Y no es en una sola incógnita, sino en n incógnitas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que usar
los métodos iterativos. ¿Quién cree cuál sería la respuesta? Bueno. Ingeniero, Dígame. Sería porque nos dan una proximidad a nadie. Para ahí va la cosa, por ahí va. O sea, con los métodos iterativos, yo tengo un control a través del error que se comete en cada variable. Yo tengo un control de la proximidad de mi solución aproximada por la iteración y la solución exacta, ¿no? Entonces, ¿por qué usarla? Fíjense que cuando hacemos la eliminación de Gauss, estamos alterando los coeficientes del sistema, porque estamos haciendo operaciones sobre los coeficientes y los términos independientes. Entonces, tanto los coeficientes en la matriz ampliada, ¿no? Y tanto los coeficientes como los términos independientes van siendo alterados por las operaciones elementales sobre las ecuaciones, o sobre las filas de esa matriz ampliada. Cuando hacemos operaciones, sabemos que cometemos error de redondeo. Entonces, si el sistema es pequeño, digamos 5, 6, 10 ecuaciones, el error por redondeo es poco significativo, es despreciable, totalmente despreciable, ¿no? Entonces, no va a tener ninguna incidencia importante en la solución. Va a ser tan buena como la solución del método directo como la de los métodos iterativos. Entonces, en esos sistemas no tiene mucho sentido aplicar métodos iterativos. Pero si el sistema es grande, si tenemos 100 o 1000 o 2000 o 1.000.000 de ecuaciones lineales a las correspondientes números de incógnita, entonces sí, el error por redondeo que se cometería al aplicar un método directo como el de, ya sea la factorización LU o el método de eliminación de Gauss, que trabajan con operaciones elementales sobre las matrices, entonces nos daría ya un error grande y podría invalidar totalmente la solución. Nosotros obtendríamos un resultado que no sería nada fiable. Puede ser que esté muy lejos de la solución exacta del sistema. Entonces ahí fallan los métodos directos por error de redondeo. Ahora, cuando aplicamos método iterativo, fíjense que no existen operaciones elementales sobre filas que alteren los coeficientes, los valores de los coeficientes, ¿no? Es simplemente que despejamos las incógnitas del diagonal principal y comenzamos a trabajar con la fórmula iterativa correspondiente, ya sea el método Jacobi o el método de Gauss-Seidel. Entonces, no tenemos, se elimina todo ese error que se comete por redondeo. Entonces, la respuesta es: casi siempre vamos a utilizar métodos iterativos en la ingeniería, porque casi siempre en la ingeniería los problemas reales, no los académicos que vemos en las materias, los problemas reales nos llevan a gran número de incógnitas en sistemas de ecuaciones. En ingeniería civil, ustedes si van a calcular una estructura de un edificio, por ejemplo, ahí tranquilamente pueden haber miles de ecuaciones a miles de incógnitas. Y entonces los métodos directos no son una alternativa. Los métodos iterativos sí, son los que más se van a usar. Bien, criterio de parada del método. Ya habíamos indicado, ¿no? El punto inicial lo tomamos con 0 en todas las incógnitas y obtenemos la iteración siguiente. La iteración siguiente, la 1, pasa a ser inicial de nuevo y obtenemos la 2 y así sucesivamente, ¿no? Es el ciclo que deberá pararse. ¿Cuándo? Cuando todas las incógnitas den un error menor que la tolerancia. No una ni dos, sino todas las incógnitas. Entonces nosotros calcularemos el error, por ejemplo, el error absoluto. Y cuando ese error absoluto de menor que tolerancia, entonces paramos el sistema. Obviamente ya sabemos que el error absoluto lo tomamos tomando la diferencia entre el último valor calculado y el anterior en cada una de las incógnitas, ¿no? Entonces, una vez suceda eso, si fue la iteración
X1K más 1, que sucedió aquello, entonces la iteración K más 1, los valores de la iteración K sean predeterminados. Y ahí tenemos seguimiento. Y acá está aclarado lo del sistema. Se graba más que cuando uno lo ve escrito directamente, ¿no? Aquí están todas las comentado antes, ¿no? Para cada ecuación tenemos una condición y todas ellas deben ser cumplidas para que el sistema sea diagonalmente dominante. Y entonces viene nuestro teorema ese, que también lo escribimos más claramente como una forma de implicación donde se hace resaltar el hecho de que el sistema sea diagonalmente dominante es condición suficiente para la convergencia de los métodos iterativos. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Queremos resolver por el método de Jacobi este sistema de ecuaciones lineales. Y aquí está resuelto. Sería bueno que ustedes lo intenten resolver. Lo voy a abrir el MATLAB y vamos a ver si lo tengo este sistema ya en un programita. Aquí tengo método Jacobi 150.17.025. Fíjense, aquí ya está escrito, aquí está escrito el sistema original, y aquí lo primero que hacemos es despejar las incógnitas de la diagonal principal en cada ecuación, ¿no? Y le ponemos, como es Jacobi, a las que quedan en el lado derecho, iteración K, y a las que queden en el lado izquierdo, las iteraciones K más 1. Bien, esto es lo que tenemos acá. Entonces, veamos el código. Ya lo tengo aquí el código de Jacobi, ¿no? X1 es igual a 150.17 más 0.25 por X2. Aquí en vez de la iteración K en el código puse valor anterior. Y lo que queda en el lado izquierdo es un X simplemente, que sería el valor siguiente. Y luego tenemos menos 1.23, el valor anterior, sobre 45.2. Es este el sistema que está acá, justo este sistema que ya escrito en forma iterativa lo tengo en el código. Entonces vamos a ver cómo calculamos estos valores. Inicio con X1 igual 0, X2 igual 0 y X3 igual 0. Y entonces aquí está. Vamos a ver. Valor anterior, que es el valor inicial, todas las variables tienen 0. Bien. Y calculamos X1 y X2 y X3. Entonces veamos en qué queda X. Ahí está. Esa es la primera iteración. Esa es la primera iteración. Fíjense ustedes, en esa primera iteración, la variable X1 toma el valor 3.32, 82, 35, 81, etc., ¿no? Y la X2 toma el nuevo valor de menos 0.74, 89, 61, 966, etc. Y la X3 toma el valor de 2.11, 92, 97, etc., ¿no? Pues ahí están los valores de la primera iteración. Entonces, procedemos acá. Simplemente aquí un contador del número de iteraciones para saber al final cuántas iteraciones realicé. Y guardo una matricita que se expresa de esta manera, una tabla de los valores de la iteración 1. Iteración 1 para X1, X2 y X3. Fíjense, lo guardo y ahí aparece el formato de la tabla. Ahí está el formato de la tabla, aparecen los X1, X2 y X3. Y entonces procedo a verificar el error en cada una de las incógnitas. Tenemos el error para cada una de las incógnitas. Me da para la primera 3.32, para la segunda 0.7489 y para la tercera 2.11. Estamos lejos de la tolerancia, que es 0.000110 a la menos 4, ¿no? Entonces tenemos que continuar. Calculamos
los valores de entrada de mi fórmula iterativa, los anteriores que ahora son los que fueron los nuevos valores de la iteración anterior, ¿no? O sea, aquí están justamente los que hemos calculado. Los que hemos calculado se toman ahora como variables de entrada en la fórmula iterativa que está acá al comienzo. Entonces, entramos de nuevo, como el error es mayor que la tolerancia, debemos continuar el while. Entonces, entramos acá, calculamos los nuevos valores. Esta segunda fila, fíjense. En la segunda fila tenemos 3 puntos para x1, ¿no? 3.2663, para x2 menos 0.82786, para x3 tenemos 2.0700199, etc. Entonces hemos calculado ya la iteración número 2. La iteración número 2. Y vamos a calcular ahora, o vamos a acumular en nuestra tabla esa iteración número 2. Y aquí la tengo, ahí está la tabla, los valores, ¿no? La primera es la iteración 1, la segunda es la iteración 2. Y calculamos ahora el error en cada una de las incógnitas. Entonces ya cayó fuertemente el error, ¿no? El error es 0.06, 0.08, 0.05 aproximadamente. Entonces ya estamos acercándonos, y la convergencia se nota que es rápida en este caso. Calculamos los valores, estos valores nuevos los guardamos en el valor anterior y los metemos en el lado derecho acá de nuestro sistema. Y entonces calculamos la tercera iteración. Fíjense, la tercera iteración es 3.2672 para la primera variable, menos 0.8263 para la segunda y 2.07305 para la tercera. Entonces, ahora guardamos en nuestra tabla. Fíjense, la tabla ya tiene las 3 iteraciones. Y calculamos el error en cada una de las incógnitas. El error para cada una da. Ya estamos casi en tolerancia, ¿no? Aquí es casi 10 a la menos 4. Aquí un poco menos. Aquí falta todavía. Las variables de x2 y x3 todavía falta. Continuamos. Guardamos como valor anterior el último que hemos calculado para introducirlo luego acá en la fórmula iterativa. Y tenemos la iteración número 4, ¿no? 3.2671 menos 0.8263 y 2.073. Continuamos. Entonces guardamos en la tabla, fíjense, la tabla es la que aparece aquí ya. Y calculamos el error en cada una de las incógnitas. El error acá ya está menor que 10 a la menos 4 en todas las incógnitas. Y entonces vamos a salir. Ya no entramos al while. Y justamente lo que queda como tabla es lo que tenemos acá, a la cual le añadimos una fila inicial con los valores 0 de entrada. Y aquí están las 4 iteraciones. Iteración 1, 2, 3 y 4. Bien, ese es el método de Jacobi. Vamos a ver. Queda 4 minutos. Podemos intentar con el método de Gauss-Seidel resolver el mismo sistema de ecuaciones. Fíjense, hubieron 1, 2, 3, 4 iteraciones en el método de Jacobi. Sería bueno que ustedes a mano con sus calculadoras verifiquen todos estos resultados por el método Jacobi. Ahora también vamos a hacer por Gauss-Seidel y también sería bueno que ustedes lo verifiquen. Voy a cerrar esto. Y vamos a abrir el programita de
Gauss-Seidel. Aquí tenemos un problema de Gauss-Seidel. Bueno. Es el mismo problema, tiene las mismas tres ecuaciones, solo que fíjense que acá ya no hay el X anterior en el lado derecho, sino el propio X. O sea, el X saliente se vuelve a meter directamente para cada una de las incógnitas, ¿no? En el inicio, obviamente, vamos a tener todo cero y luego vamos a tener, fíjense aquí, el valor nuevo y el valor nuevo. Para cada incógnita que calculemos, utilizaremos el valor nuevo. Entonces veremos cuántas iteraciones nos lleva esto. Entonces, comenzamos, calculamos con todo cero. Fíjense, el X inicial era todo. Vamos a parar un ratito. El X inicial, todo cero, ¿no? Y entonces continuamos. El valor siguiente. Aquí está, aquí hay una pequeña diferencia con los anteriores. X ahora es 3.3282. X1 tiene el mismo valor que en el método de Jacobi, ¿no? Porque el cálculo fue sin cambiar la variable. El siguiente valor cambia. En Jacobi era menos 0,7489 y aquí ya menos 0,81114, ¿no? Y el tercer valor también cambia. Era en Jacobi 2.1192, acá es menos 0.1781. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos. No, a ver, el X3 es. Aquí sí hay un problemita, no es el mismo sistema porque no me está dando este valor de acá, 2.071. Déjeme chequear el sistema, creo que va a variar en alguna cosa. Tenemos 45.12 menos 31. Aquí está, que es 1.23, ¿no? Vamos a corregir. 1.23 y acá es 0.25 y aquí es sincrónico, está bien. Luego tengo 90.19, 2.25, 20.95 y menos 120.42, está bien esa ecuación, 125.42, 1.10 y aquí es